Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza los dones, el poder olvidado. En círculos cesacionistas a menudo se insiste en que los dones del Espíritu Santo, particularmente los milagrosos como la profecía, las lenguas y las sanidades, fueron necesarios solo en los primeros días de la Iglesia. El argumento central es que estos dones tenían un propósito específico: confirmar y autenticar el mensaje de los apóstoles en una época en la que la iglesia estaba en sus inicios y las escrituras aún no se habían completado. Estos dones, se dice, eran como un sello divino para afirmar que el mensaje de Cristo era verdadero. Una vez cumplido ese propósito y con el canon bíblico establecido, afirman que los dones ya no eran necesarios. En Hebreos 2, 3 y 4, o sea, capítulo 2, versículos 3 y 4, es un pasaje que se cita con frecuencia para apoyar esta postura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Para los cesacionistas, esto es una evidencia de que las señales y maravillas fueron una ayuda temporal, limitada a la era apostólica. Ahora que tenemos la escritura completa, afirman: ya no hay necesidad de manifestaciones sobrenaturales. El Evangelio es evidente y suficiente por sí mismo. Sin embargo, como pentecostales, no pueden dejar de ver la incompletitud de esta perspectiva. Y preguntémonos, ¿realmente creemos que Dios ha dejado de moverse en medio de nosotros? ¿Es posible que la iglesia, que sigue enfrentando retos espirituales y batallas de fe, ya no necesite del poder del Espíritu Santo en su máxima expresión? Nuestra respuesta es un firme y claro no. Los dones del Espíritu Santo no fueron solo para un momento fundacional espectacular. Eran y siguen siendo un recurso vital para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Cuando Pablo nos habla sobre los dones en 1 Corintios 12:14, nos los presenta como herramientas que caducan. No nos los presenta como tal, sino como partes esenciales de la vida del cuerpo de Cristo. Es cierto que la palabra de Dios es suficiente, pero debemos recordar que suficiente no significa separada de la obra continua del Espíritu. Los dones no compiten con la Escritura, la complementan y la manifiestan en la vida práctica, mostrando al mundo que el Evangelio no es solo un conjunto de verdades bien ordenadas, sino una realidad viva que transforma vidas. Mientras el reino de Dios siga avanzando y mientras enfrentemos las necesidades de mostrar el poder de Dios al mundo, los dones del Espíritu siguen siendo tan relevantes y necesarios hoy como lo fueron en los tiempos de los apóstoles. Vivimos en una era marcada por el escepticismo y el racionalismo. Con el avance de la ciencia y la tecnología, la fe ha sido desplazada en muchas sociedades, creando una mentalidad donde solo se puede probar mediante métodos empíricos y así solamente es aceptado como verdad. Sin embargo, la iglesia primitiva enfrentó un desafío similar. Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, lo hacían acompañados de señales y prodigios que confirmaban el mensaje.
Podemos ver una referencia a esto en Hechos 2:43 o en el 4:30. Estos actos sobrenaturales no eran meramente demostraciones de poder, sino una validación divina de la verdad de su proclamación, mostrando que Dios estaba obrando en medio de su pueblo. Esta confirmación sobrenatural fue clave para establecer la credibilidad del Evangelio en un mundo que, al igual que hoy, demanda evidencia tangible. Hoy los dones del Espíritu, como la sanidad, el don de milagros y el hablar en lenguas, siguen cumpliendo una función semejante. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les recordó que su predicación no se basó en palabras persuasivas de humano, sino en demostración del Espíritu y de poder. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Esta demostración no era opcional, ni un añadido superficial. Era el núcleo de una proclamación efectiva. En una sociedad que duda y rechaza lo espiritual, necesitamos esa misma demostración de poder. Un argumento bien articulado puede ser apreciado, pero solo cuando está acompañado por la acción visible de Dios, el mundo comienza a reconocer que la fe cristiana es más que una filosofía o un conjunto de principios morales. Es una vida transformada por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos ilustra claramente cómo los dones del Espíritu Santo fueron esenciales para la expansión del Evangelio. La sanidad del cojo a la puerta del templo, Hechos 3, 6 al 10, no solo atrajo la atención de la multitud, sino que proporcionó a Pedro y Juan la oportunidad de predicar con valentía sobre Jesús resucitado. Esto nos muestra que los dones no solo edificaban a los creyentes, sino que también servían como un testimonio vivo para aquellos que dudaban. ¿Podemos hoy prescindir de tales demostraciones de poder? La historia y la escritura nos dicen que no. Si la iglesia primitiva, con la presencia física de los apóstoles y la reciente resurrección de Jesús, necesitó el poder sobrenatural para avanzar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros con una era de escepticismo profundo? El argumento de que los dones eran solo para la fundación del cristianismo no se sostiene a la luz de la evidencia bíblica. En 1 Corintios 12 al 14, Pablo enseña a la iglesia acerca del uso adecuado y continuo de los dones. No presenta los dones como algo temporal, sino como una parte vital del cuerpo de Cristo, que debía mantenerse viva y operativa. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 14, 12. Este mandato no se limita a la primera generación de creyentes, sino que sigue vigente para nosotros hoy. La Escritura nunca indica que los dones cesarían antes del retorno de Cristo. De hecho, su función es fortalecer y capacitar a la iglesia para cumplir su misión en un mundo caído. Además, la lógica cesacionista, que sostiene que los dones eran solo para validar el mensaje de una etapa inicial, subestima la necesidad constante de la manifestación del poder de Dios en la vida diaria de la iglesia. Vivimos en un mundo en el que la oscuridad espiritual no ha disminuido, sino que se ha intensificado. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta aquí. Mil bendiciones.